¿Eres nuevo en Madrid y quieres aprender a recargar tu abono transporte? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Hice un vídeo sobre cómo recargar la tarjeta normal, que básicamente es esta de aquí. Veis que hay una diferencia bastante grande. Bueno, una está pintada de una manera, otra está plastificada. En fin, esta es una tarjeta individual anónima y este es el abono transporte que va asociado a tu nombre, que vas a poder cargar mensualmente, etcétera. Esta está únicamente para viajes sencillos o para bonos viajes de 10. El funcionamiento es distinto. Principalmente esta está diseñada para personas que vivan y residan en Madrid. Esta la pueden utilizar esas personas también, pero sobre todo personas de turismo. Por eso te voy a dejar aquí arriba en las tarjetas un link al vídeo donde te explico cómo utilizar esta y cómo recargarla. En este vídeo en concreto voy a hablar sobre el abono transporte, sobre cómo recargarlo o sobre qué tipo de viajes podremos cargar. Si te acaba surgiendo alguna duda, pregúntalas en los comentarios y suscríbete para tener estos vídeos la pera limonera. Vamos al teléfono móvil, cagando leches. Bien, tigres, ya estamos en el celular y con mi fondo de pantalla te sugiere, te suscribes, me cago en todo. Bueno, es broma, lo primero que necesitamos es tener la aplicación de Transporte Madrid, que creo que la tengo por aquí. Vea, es tarjeta transporte, ¿vale? Vais básicamente al App Store o al Play Store, que bueno, la aplicación está con el mismo nombre en ambos dispositivos, ¿vale? Y ponéis básicamente tarjeta Madrid, ponéis lo mismo, tarjeta. Y eso es lo que aparece, tarjeta transporte. Es una aplicación con, la verdad, valoraciones bastante bajas, pero os la descargáis porque es la que funciona. Entonces la abrís y una vez la abrís, aquí es lo que nos aparece. Arriba un menú a la izquierda donde vemos saldo, carga, tarjeta bancaria. Podemos agregar nuestra tarjeta bancaria aquí. Bueno, podemos también ver facturas o mensajes con el soporte. Como veis, bueno, pulsan el botón para activar el NFC. Todos los móviles nuevos tienen NFC, que básicamente es que detectan las tarjetas, suelen tener cerca de la cámara, así que acercáis la tarjeta cerca de la cámara. Entonces lo activáis así y listo para escanear. Ya he puesto la tarjeta, lo ha escaneado correctamente y veis que el TTP personal de mi abono transporte es ese de ahí. Luego pone títulos cargados en tu tarjeta. En este caso, como veis, no hay ningún billete cargado. Así que vamos a darle al listado de títulos para recargar. Veis que podemos contratar el abono de 30 días o un también multiviajes. De los viajes individuales voy a hablar al final de este vídeo, porque también puedes contratar viajes individuales. Primero vamos a hablar del abono de 30 días, donde básicamente, dependiendo de la zona de Madrid donde tú vayas a utilizarlo, te va a salir un precio u otro. Evidentemente, por ejemplo, yo soy del norte, yo soy zona B2, me costaría 28,80. Es cierto que también hay descuentos en función de la edad, creo que para personas mayores es totalmente gratis y para personas menores de 25 hay un descuento especial, pero obviamente cuanto más te alejes de Madrid, más caro te va a ser renovarlo. También está para ciertas zonas. Imagínate que vas de la zona B2 a la zona B1 y no quieres ir al Madrid Centro, bueno, pues en ese caso contratas eso de ahí, ¿vale? Evidentemente, bueno, tienes que ser listo e inteligente porque cubrirá algunos viajes y otros viajes no los va a cubrir. Eso es muy interesante, ¿vale? Entonces, una vez queremos uno, imaginad que voy a comprar, yo que sé, el de la zona B2, ¿vale? Ahí está mi tarjeta bancaria, obviamente censurado por privacidad, le damos, ahí nos aparecería básicamente el resumen y le daríamos a confirmar y pagar. Si nosotros luego queremos comprobar el estado de nuestro abono, ¿vale? Porque se nos ha olvidado el día que lo compramos, es muy fácil, acercamos la tarjeta y aquí en listado de títulos nos aparecerá el que hemos comprado. Si queremos renovarlo sería de la misma manera. Como comentaba, también podemos hacer multiviajes y comprar, pues yo que sé, Metrobús 10 viajes con, por ejemplo, suplemento al aeropuerto, Metro Este, Metro Norte, Metro Sur 10 viajes, combinado de 10 viajes, en fin, podemos hacer un mogollón de cosas que depende de la zona, como digo. También, obviamente, de si queremos autobuses, Metrobús, evidentemente va a ser más caro en función de los servicios que queramos comprar y de lo que queramos, pues, conseguir. Como os comentaba, los viajes individuales no están adjuntos aquí para poder comprarlos y estos únicamente se pueden comprar dentro de las máquinas del metro o, en este caso, del autobús con efectivo. En el autobús con efectivo, en el metro sí que se puede utilizar la tarjeta. Nosotros no vamos a necesitar la otra tarjeta que os he enseñado, sino que con esta podremos ir cargando los viajes individuales. La acercamos a la estación de metro más cercana y ahí podremos cargar tanto bono viajes, el multiviaje ese de ahí, como que también podemos cargar viajes individuales. Y aquí nos aparecerá en el título cargado por su tarjeta el que hemos comprado. Obviamente, si lo hemos utilizado ya no aparecerá ahí, quiero que lo tengáis en cuenta. Haz clic aquí para aprender cosas nuevas o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.